Bueno, entonces, bienvenidas a nuestro segundo taller. Hoy vamos a hacer un abordaje a la segunda etapa del proceso de medición del impacto, que es la creación de una línea base. Entonces, vamos a aprender cómo sus etapas, bueno, primero de qué se trata, sus etapas y cómo diseñarla. Entonces, eso va a ser como nuestra agenda del día de hoy. Recordando que nuestro taller número 1 fue cómo crear la estrategia de medición del impacto, ¿cierto? Donde vimos pues, los diferentes tipos de medición, cómo reunir el equipo, prepararnos pues para la jornada. Y hoy ya vamos a comenzar como tal el trabajo. Entonces vamos a colocarnos en ese escenario hipotético que ya diseñamos nuestros objetivos, ya tenemos nuestras hipótesis, indicadores de medición, y ahora vamos a empezar a crear la cadena de, perdón, la línea base. En la línea base vamos a tener hoy, en esta mañana, justo va a pasar la basura, entonces va a haber un ruido terrible de aquí a algunos minuticos. Entonces el principal objetivo de aprendizaje de esta mañana va a ser identificar la importancia y las fases de ejecución de la creación de una línea base de un programa social. Entonces vamos a ver algunos aspectos como crees una línea base, objetivos de una línea base, para qué sirve, por qué crearla, puntos a considerar en su diseño, pasos en su elaboración. Entonces vamos a coger un caso práctico que fue el programa Talento, y vamos a hablar también de la cadena de valor, que es otro proceso que complementa la línea base. Luego vamos a hablar también de cómo diseñamos esa cadena de valor, y aquí vamos a utilizar también un caso ejemplo que va a ser creciendo juntos. Entonces vamos a tener como un mix, ¿cierto?, entre esta parte conceptual y casos pues que ya vivimos la mayoría de nosotras, como fue Talentos y como fue Creciendo Juntos, Comuniquémonos y PIP. Entonces, como siempre les digo, la dinámica es súper flexible, yo voy a ir hablando, pero en el momento que ustedes vean que de pronto algún concepto, algo que dijo creó duda, me interrumpen sin ninguna pena ni nada. Entonces, ese va a ser como nuestro objetivo de aprendizaje en esta mañana. Y comencemos. Entonces, comencemos entendiendo qué es una línea base, ¿cierto? La línea base acaba siendo, como les comentaba, ese segundo paso, la evaluación de un programa o un proyecto. Aquí lo que nosotros buscamos es tener un punto de partida, ¿cierto? Conocer quiénes son nuestros beneficiarios, esa comunidad o esa persona a la cual, si tuviéramos, por ejemplo, un termómetro es un instrumento de medición de la temperatura, ¿cierto? Entonces, la línea base nos va a dar un punto de apoyo para saber dónde vamos a colocar ese termómetro, si va a ser en los jóvenes, en la familia, en las empresas, en los centros académicos, medio que conocer todo el panorama de la medición. Entonces, la línea base implica medir el estado de los individuos, de los hogares a los cuales ellos pertenecen, las comunidades y las instituciones en tiempo cero. ¿A qué se refiere esa frase de tiempo cero? No es que va a ser nuestra primera medición, sino que la línea base no se utiliza solamente en procesos de medición del impacto social, acaba siendo un proceso bien genérico en la construcción de programas sociales. Entonces vamos a suponer que el próximo año 2021 ustedes quieren crear, como lo hemos hablado, un nuevo programa de emprendimiento. Antes de comenzar, ¿cierto?, a sentarnos, por ejemplo, como equipo, vamos a empezar a enseñar habilidades técnicas en plan de negocio, en Canvas, habilidades esenciales como liderazgo. Antes de nosotras como equipo sentarnos a creer pues que sabemos cómo diseñar el programa de emprendimiento, lo que se recomienda es ir a la comunidad que se pretende impactar. Entonces, hacer un pequeño levantamiento sobre cuál es la expectativa con el emprendimiento de esos jóvenes, dónde están localizados, cuáles son las necesidades económicas, sociales, y con esas informaciones, ¿cierto?, sobre qué piensan los jóvenes o qué esperarían los jóvenes de un programa de emprendimiento, es que nosotras sí nos vamos a sentar a crear, a co-crear a partir de esas informaciones. Entonces, solo para resumir esa parte, la línea base funciona en procesos de medición del impacto, claro que sí, pero como tal es un proceso genérico que debería tenerse en cuenta en cualquier creación de programa social. Entonces, lo que busca es describir las condiciones iniciales. Entonces, antes del inicio del programa, como lo mencionaba, o antes de comenzar a evaluar los avances y los efectos, se tiene que hacer como esa contextualización del público. Perdóname, Entonces, Valentina, te interrumpo, que eso lo por piden favor. mucho, que nosotros hemos tenido ese bache
en proyectos, en cualquier proyecto de cooperación. Cuando uno va a solicitar ayudas económicas, lo primero que le preguntan, y la comunidad, o sea, ¿cuál es la necesidad de la comunidad? ¿Ustedes averiguaron? ¿O ustedes Ujú. creen que eso es lo que necesitan? Y pues nosotros Exacto. por la experiencia hemos definido qué es lo que necesitan, pero no hemos hecho realmente el ejercicio completo. Excelente, Liz, ese apuntamiento. ¿Y sabes por qué? Porque no es que como, ay, no lo hicimos al principio, entonces ya perdido, no. O sea, de hecho, como yo siempre les estoy comentando, en el proceso de actualización de los programas sociales se puede hacer eso. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían para 2021 hacer ese levantamiento de por lo menos, no sé, un proyecto o si tenemos pues la capacidad en los equipos de hacer un barrido, ¿cierto? Puede ser una investigación sencilla, pero que sí nos arroje esas informaciones que, por ejemplo, tú comentas, le solicitan, para no solamente responder ese interrogante del patrocinador, cooperante, etcétera, sino también nosotros tener un punto de que hay que cambiar en la metodología porque la expectativa de los jóvenes cambió, por ejemplo. Entonces, eso se puede hacer, incluso tomando tu comentario para nutrir el material, se puede hacer entonces cuando estamos creando un programa social, cuando lo queremos medir o cuando queremos actualizar ese programa social, como sería el caso de lo que mencionas. Entonces, la línea base se realiza con base en los objetivos del programa y específicamente hablando de medición del impacto, lo que queremos evaluar. Entonces, ya ahorita les voy a mostrar, ¿cierto?, cómo lo vivimos y el por qué, por ejemplo, algunos pedidos de información cuando estábamos evaluando talentos, porque nosotros cuando estamos en el proceso de medición del impacto, ahora sí hablando específicamente de línea base asociado a evaluación de impacto, lo que nos permite la línea base en un primer momento es recopilar y analizar información. Entonces, sé que muchas se acuerdan que yo le solicité información, datos sobre los últimos 5 años de trabajo del programa Talentos y lo mismo con Comuniquémonos, lo mismo con Creciendo Juntos, con PIP, pues no teníamos esa oportunidad, pero eso es como el primer objetivo. Cojamos todo lo que ya hicimos, todo lo que podemos consolidar para partir de ahí, para procesar esas informaciones y creo que alguien está en espera, ¿cierto? Ah, Carolina. Y cuando nosotros ya tenemos la oportunidad de recopilar, ¿cierto? Esas informaciones, saber con lo que contamos y a veces, como les comentaba, con esa línea de tiempo, 5 años antes, hay proyectos que pues no tienen ese tiempo, tienen mucho menos, entonces lo que hicimos el año pasado es buscar esas informaciones, entonces ese es quizás el primer objetivo, recopilar y analizar información para el diseño y las modificaciones de las intervenciones que son apropiadas en su momento. La segunda, como lo mencionaba Liz, es validar las necesidades y prioridades de los individuos. Entonces, ¿qué es definitivamente lo que quiere la comunidad? Yo la semana pasada, en la bibliografía de la creación de la estrategia, les compartí un material muy bueno en la carpeta de lecturas complementares que se llama Diseño centrado en la persona y es justamente eso, o sea, es cada vez que nosotros tenemos la preocupación de crear un programa social, el primer punto de partida es preguntarle a la gente qué quiere, entonces, o qué esperaría con un programa social de esa índole, etcétera, etcétera. Entonces, la forma de no solo preguntarle, sino procesar y aprender de esas informaciones es a partir de la línea base. Entonces las invito mucho a que vean ese material como para que tengan también un escenario más completo de cómo se hace esa aplicación de diseño centrado en la persona, en la creación de innovación social. Y el tercer objetivo en la creación de la línea base es capacitar a los responsables, ¿cierto? Para que continúen haciendo ese tipo de levantamiento, ¿cierto? Que siga haciendo seguimiento y evaluación. Entonces, sé que aquí, por ejemplo, Pilar, Diana, ya también Junia, pues que no nos acompaña hoy, pero Lizzy, tuvieron que ponerse como